Hola a todos, somos Margalida, Sofía y Cintia de la cuenta de Edificio C y venimos a contaros en qué consiste el grado en Literatura General y Comparada. Formamos parte de un proyecto de innovación docente que se llama Tomar la Palabra, dirigido por la profesora Badia Fumaz. Nuestro grado se llama Literatura General y Comparada y, como es comprensible, os preguntaréis qué quiere decir este título. Pues en nuestro grado lo que se estudia básicamente es teoría de la literatura y literatura comparada. La teoría de la literatura es como una especie de filosofía de la literatura que se pregunta cómo debería ser esta, cómo debería hacerse y a qué debería parecerse. Y la literatura comparada se dedica a comparar literaturas de distintos idiomas entre sí o distintas historias que se parecen en libros de distintas épocas. La literatura comparada también compara literatura y artes, por ejemplo, cuadros que se hacen a partir de historias o de mitos o canciones que tienen relación con la literatura, por ejemplo. También nuestro grado se llama Literatura General porque la literatura comparada tiene una pretensión de universalidad y quiere abarcar la literatura mundial. La siguiente pregunta es, ¿qué se estudia en primero de carrera? Primero es un curso bastante introductorio y lo que hace principalmente es plantear las bases de lo que más adelante vamos a edificar a través de toda la carrera. Es un curso de trámite que tampoco entra mucho en materia. La primera asignatura es Introducción a los estudios lingüísticos, y en esta asignatura se ven temas sobre pragmática, semántica, sociolingüística, etc. Luego también tenemos Introducción a los estudios literarios, que es la asignatura de primero que más se acerca a lo que más adelante haremos en el grado, y esta asignatura pues trata sobre el pensamiento que ha habido en torno a la literatura a lo largo de la historia. Tenemos también la introducción a la gramática del español, que sí que se asemeja bastante a lo que venimos haciendo en cursos del instituto y es básicamente análisis sintáctico y morfológico. Ya en el segundo cuatri tendremos la introducción a la literatura española, que es un poco más filológica, pero lo que hace es un recorrido por la literatura española, básicamente. Luego está Antropología Cultural y Fundamentos Filosóficos, que a pesar de ser dos disciplinas que no están intrínsecamente relacionadas con nuestra rama, sí que son tangenciales y proporcionan esa base que estábamos comentando que nos da primero. Y finalmente hay 4 asignaturas de idiomas que se estudian básicamente desde un punto de vista escolar y para aprender el idioma como tal, que ya en otro vídeo explicaremos cómo funciona la elección de estos idiomas y qué implicaciones tienen esas elecciones, pero básicamente se aprenden estos idiomas como si fueses a una escuela o a una academia particular. Y esto es necesario para luego estudiar sus literaturas. Estas 4 asignaturas son 2 de un idioma, que será el idioma mayor, que se seguirá estudiando en segundo, y 2 de un idioma menor. En el primer cuatrimestre tenemos la lengua A1 y la lengua B1, y en el segundo cuatrimestre la lengua A2 y la lengua B2. Sobre cómo funciona el grado, primero, como ya ha dicho Margalida antes, es un año más introductorio que otra cosa en el que no se toca muy en profundidad lo que es la literatura, sino todas las ramas y disciplinas tangenciales. Sí que es muy importante que elijáis lo mejor posible los idiomas este año, porque al año siguiente, en segundo, empezaréis a dar las literaturas asociadas con los idiomas. En el segundo año ya sí que se entra más en materia y empiezas a dar las literaturas asociadas con los idiomas que hayas escogido. Sí que tienes la opción de coger literaturas europeas o combinarlas con los idiomas que ya hayas escogido antes. También continúas con tu idioma mayor, el minor se queda en primero. Se puede escoger entre la asignatura de cultura china o cultura coreana. También hay asignaturas de historia y la teoría de la literatura, como paradigma clásico y clasicista y paradigma romántico y moderno, y otras como literatura universal y canon, teoría de los géneros literarios, y ya empezamos a hacer comparada con asignaturas como principios y métodos de la literatura comparada. El tercer año fundamentalmente se caracteriza por tener un itinerario de crítica y un itinerario de creatividad. En el itinerario de creatividad te formas para aprender a escribir textos narrativos, textos líricos y textos dramáticos, además de dar algo de teoría dependiendo de la asignatura y el profesor. Por el contrario, el itinerario de crítica te enseña a comprender mejor los textos y a saber hacer comentarios sobre ellos. Para ello tenemos 3 asignaturas. La asignatura de Poética y Retórica, que amplía eso que venimos viendo sobre el pensamiento literario en Historia de la teoría de la literatura, y nos da herramientas retóricas mucho más formales para analizar los textos. Métodos formales de la crítica literaria analiza los textos a partir de las últimas corrientes de teoría literaria.
y sociocrítica nos acerca un poco más a la visión social de la literatura y a la relación entre literatura y sociedad, por ejemplo hablando de la teoría literaria marxista. Por último tenemos la primera de las asignaturas de tradición que se llama Tradición Bíblica y Cultura Occidental. Esta asignatura nos ayuda a entender cómo la Biblia influye en la literatura. Por último, queda cuarto, que todavía no hemos llegado porque somos alumnas de tercero, entonces el año que viene os podremos contar un poquito más, pero ahí fundamentalmente se dan las otras dos asignaturas de tradición, que son tradición clásica, donde se ve lo mismo, la influencia de Grecia y Roma fundamentalmente en la literatura posterior, y luego tradición medieval, donde vemos la evolución de los mitos clásicos en la literatura medieval y cómo afecta hoy en día. Por último, se puede escoger entre el itinerario de intermedialidad y el itinerario de literatura comparada. En el de intermedialidad hay asignaturas como literatura y comunicación y literatura y artes. El itinerario de literatura comparada tiene asignaturas como temas y formas en el Renacimiento y teoría comparada de la modernidad y la posmodernidad. Y en cuarto también se hace el trabajo fin de grado. Entonces ahora la pregunta es, más allá de lo teórico, ¿qué aprendes en la carrera? Pues para empezar, aprendes a analizar textos desde distintas teorías, desde distintas perspectivas y de formas muy diversas. También aprendemos a tener un pensamiento crítico en torno a la literatura y a contrastar fuentes, es decir, a buscar información, artículos académicos y a contrastarlos para crear nuevas conclusiones. Y a buscar información en sitios fiables, es decir, más allá de Wikipedia. También aprendemos idiomas. En el idioma mayor llegamos hasta un B1 si es que es un idioma que no conocemos de antes, porque en el inglés no es así. En el idioma minor se llega hasta un A2. Luego también se adquieren habilidades de edición y crítica. Y lo que os va a preguntar todo el mundo, ¿para qué sirve esto? Pues muy bien, tenéis la suerte de que estamos aquí las tres posibles ramas principales reunidas. Yo, por ejemplo, quisiera ser profesora de universidad, pero también puedes terminar como profesor de secundaria. Luego está también el mundo editorial, que es la rama que a mí más me llama, ya que a través de la carrera adquieres pues, las habilidades para editar. Y a mí me gustaría dedicarme a la creatividad literaria y la escritura. Con un poco más de formación también puedes acceder a las oposiciones a bibliotecas o dedicarte a la traducción literaria. Destacar que ninguna de estas salidas es directamente desde el grado, sino que para todas ellas tienes que complementar tu formación con un máster u otros cursos. A mí siempre me gusta destacar que en las humanidades realmente las salidas laborales son subjetivas porque nos podemos dedicar a muchos ámbitos diferentes. Muchas gracias por escucharnos, esto ha sido todo, os esperamos en las cuentas del edificio C y esperamos haber ofrecido un panorama bastante interesante de lo que es nuestro grado. Vamos a estar subiendo contenido sobre la carrera de literatura para daros más información porque hay muy poca ahí fuera y podéis suscribiros, darle a la campanita y esas cosas que se dicen siempre para estar informados.